Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz. Hermanas, Socias siempre socias. y amigas. En el episodio pasado platicábamos de los valores para todo emprendedor. En este podcast nos interesaría mucho dejarte los valores, cosas positivas para que tú emprendas sabiendo que estás cambiando algo en tu realidad. Y para eso, pues, los atributos del emprendedor que vimos en el episodio pasado, que era la claridad. ¿Qué tan importante sería la claridad para un emprendedor? Es básico e importante tener claro qué es lo que tienes que hacer. Si yo voy a emprender algo, tengo que investigar, tengo que ver qué requisitos necesito para llevar a cabo mi emprendimiento y hacer paso a paso lo que mi emprendimiento requiere. Claro. ¿Y eso qué me va a dar? Una visión. Y teniendo una visión, imagínense unos lentes, vas a tener el enfoque, porque teniendo enfoque vas a tener poder. Y eso es algo grandioso. Vas a tener la certeza Segundo de atributo, lo que vas a hacer. segundo atributo Claro. del emprendimiento. Y vas a tener la certeza que a dónde vas a llegar. Entonces son primordiales en cualquier emprendimiento. Y, querida Chio, ¿cómo definirías certeza? ¿Qué es para ti la certeza? Que estoy segura Una que voy a convicción. llegar al éxito. El éxito ya lo tengo. Un emprendedor tiene que salir a campo teniendo el éxito. ¿Por qué? Porque tú vas a imantar a la gente que está a tu alrededor y vas a decir, oye, ¿qué tiene esta persona? La ¿no? certeza del éxito. Claro, La certeza sí, del claro. éxito. Tienes que salir caminando como exitoso, Hasta pensando mañana. como exitoso, y el éxito ya lo tienes. Claro. Esos dos atributos del emprendimiento son unos valores primordiales para todo aquel que quiere cambiar su realidad, echar a andar en proyecto, una oferta, una buena propuesta de valor. Pero un tercer atributo que hoy quiero compartir se llamaría la determinación. ¿Qué sería para ti la determinación, Chía? Determinación es llevar a cabo la acción. Exactamente. Yo, cuando ya estudié mi oportunidad, ya tengo la visión, ya tengo la certeza, ahora voy a escribir qué es lo que voy a hacer paso a paso, llevarlo a acción. Exactamente. Ajá. Si es compartir un plan de negocios, si es compartir, no sé, lo que se tenga que hacer, llevarlo a la acción. Y no a medias, hacerlo seguro y sabiendo que va a tener el resultado deseado. Ser determinante, como lo dice la palabra y como lo dice el Yoda en una frase que dice, haz o no hagas, pero no hagas a medias. Eso es bien importante. ¿Un café te sabe rico, tibio? No. O te lo tomas bien caliente o te lo tomas bien frío. A medias nada. En el emprendimiento jamás vas a tener resultados a medias. A medias. O lo haces bien o mejor no lo hagas. Exacto. Ese valor, la determinación, el que te dice sí o sí. O sea, no hay la otra, no te puedes mover del lugar del sí o sí. Determinación, debes de ser determinante. Y compartiéndote la experiencia como emprendedor, sí hay mucha gente que te dice, ay, no lo vas a hacer, o ay, eso no es para ti. Pero si tú tienes la convicción y la determinación, claro que se va a llegar a cumplir tu emprendimiento. Claro, porque de hecho la idea, lo que es la propuesta de valor que tú vas a ofrecer al mundo, primero debes de estar con esa determinación tú. Convencido. Debes de estar tú convencido, ¿no? Que eso es lo principal. Sí, Entonces, y un emprendedor lucha contra todas las adversidades porque tienes el convencimiento. Estás Claro. convencido de que o se logra o se logra. Y hay algo bien importante, como me dices, esto ya es pasado, el éxito ya lo tengo. Y es pasado, voy por lo que sigue. Claro. Yo como he aprendido mucho de tu escuela, hermana, que siempre vives en el futuro. Acuérdate del podcast pasado que yo te dije que somos creadores intencionales de nuestra realidad, pero vivimos en un futuro que ya lo estamos ideando, ya estamos planeando, ya lo que no sé, alguna meta ya es pasado porque tú ya la tienes hecha.
Y para eso a nosotros como emprendedoras nos ha servido el método de Smarter. Ay, Smarter. Eso sería es muy, buenísimo. muy importante que Simplemente lo compartiéramos desde en el podcast. nombre, Smarter significa las más inteligentes. Metas inteligentes Metas que cambian tu vida. Inteligentes. Y Que aparte van a ser cambios están relevantes comprobadas. y comprobadas. Así es. Científicamente Mente comprobadas. comprobadas. Exacto. Pero platícanos un poquito más de cómo se hacen esas metas Smarter. O sea, Bueno, primero ¿cómo? tienes que tener metas específicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Exactamente. Enfoque, creatividad. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener esa Tienes que poner un tiempo determinado, o sea, que sean medibles. medibles? Así es. Pero antes de tener esas metas, nosotros, pues no solamente somos ese departamento financiero, nosotros somos así como un compuesto de varios Dentro de dominios, todo, digamos, sí, ¿no? dentro de todo, es bien importante que tengas en cuenta los valores. Y es todo un entorno del emprendedor, porque tienes varios sectores en tu como mundo, departamentos. como departamentos personales. Ujú. Están las finanzas, está la parte lúdica, está la ¿Qué parte sería lo lúdico? familiar. ¿Qué sería lo lúdico? Pues para los hobbies, los hobbies, pasatiempos. pasatiempos, porque también un emprendedor debe de tener espacio. No solamente de eres el que- recreación, el que no nada más va- eres una maquinita y estás ahí La máquina, haciendo la las máquina, la cosas, máquina. no. También Tienes que darte tus divertirte. espacios, también tienes que dedicarle tiempo de calidad a tu familia, también en lo emocional. Emocional. No sé si te gusta la meditación. Entonces estamos de acuerdo que estás diciendo financiero, lúdico, que son los hobbies, emocional. ¿Qué otro departamento tendríamos como un complemento del ser Espiritual. espiritual? ¿Qué tanto en lo que crees? Aquí no vamos a decir en qué Dios crees, yo no sé, pero tienes que tener alguna creencia, ¿no? Así es. ¿Qué tan medible es tu creencia? Es bien importante creer y tener la certeza de que estás parado sobre la roca. Y eso solamente te le da una espiritualidad donde estás conectado con tu ser supremo. Tengas la religión que tengas, ¿no? Exactamente, porque son los dominios de la vida. A ver, entonces estamos en la parte financiera, lúdica, Espiritual, emocional, financiera, también cómo están tus emociones. ¿Cuántas veces no hay problemas en tu casa? Vas y los reflejas. Así es. Y luego dicen, es que no tuve el éxito. Pues primero tienes que curar tus emociones Claro. y observar y decir, tengo que estar equilibrada, porque si no, realmente no vas a tener éxito. Porque en si tú emprendimiento. llegas con tu emprendimiento desesperada, angustiada, pues no Con vas un a pesar, reflejar, ¿no? con un pesar. Claro, tienes que primero saber, bueno, ¿qué tal? La gente se va a acercar y decir, si estás así, yo no quiero ser como tú, ¿no? Y uno tiene que ser inspiración. Inspiras, exactamente. Así es. Entonces, bueno, vamos en la parte emocional. ¿Qué otra parte crees que es Vocacional, que realmente te guste? hagas lo que te guste hacer. Que Es no bien, es sientas- básico. Y que no Es sientas que es básico. un trabajo. Así es. Que estamos emprendiendo, pero divirtiéndote, porque cuando es tu vocación, de veras no sabes que sea domingo, que llevas tantas horas, que no ves tiempos, no ves días, pero el chiste es estar haciendo Estar haciendo lo emocionalmente. que te gusta. ¿Qué otra parte sería Pues que de ese estés dominio? también en equilibrio con tu familia, Con si tu estás familia. casado, Ah, también con tu eso es- pareja, si estás solo, bien equilibrado solo, Exactamente. y cubrir todas esas áreas. Primero saber que conforman- somos, para poder emprender con valor, para poder dar un buen resultado, porque nosotros como emprendedores somos resultados, que tenemos que cubrir todas esas partes de quién somos y estar haciendo esas metas que queremos ahorita compartir, ¿no? Que son ¿Te das metas, cuenta que ser Smarter. emprendedor no es tan sencillo? es una profesión. Es una profesión en donde debes de cubrir todas esas partes que al final Es un complemento. es un complemento que te hacen un líder. Un líder, exacto. Entonces debes de buscar el equilibrio, mente, cuerpo, espíritu, familia y bueno, Y- pero es emocionante. Claro, Es muy y emocionante. para eso compartirles estas metas Smarter, que son metas inteligentes, que en cada dominio de tu ser las puedas ir llevando, ¿no? Como Así la es. primera Smarter es ese, ¿de qué? Que sean específicas. ¿Específicas en qué? Enfocadas,
creativas. ¿Qué más podríamos poner? Medibles, porque tienes que ponerle fecha. Claro. Yo tengo que tener resultados y tengo que hacer un trabajo de tal día a tal día y con tales resultados. Que sean persistentes, ¿no? Esa sería la primera. Ahora la M, medibles, lo que dices. Pero Sí. medibles aquí es, mídete tú, tu milla extra. No, Fíjate no tanto, que eso ¿no? es más responsabilidad. ¿Cuánta Porque milla aquí extra? no vas a tener jefe. Tu milla extra, tu Tú milla extra. mismo vas a decir, me voy a calificar. ¿Qué milla extra? Voy a lograr determinada meta porque yo. Si la semana pasada hice algo, esta semana, ¿qué milla extra estoy dando Así es. hacia mi emprendimiento, ¿no? Entonces, Ujú. esa meta está padrísima, pero dirigida a cada departamento de cada dominio de mi persona. Sí, No sí, nada sí. más a lo financiero. Vamos a tener ese equilibrio para que tenga ese resultado. Sí. Luego sería lo que sea factible. ¿Qué es factible? Factible, Que es que sea real. alcanzable. real y alcanzable. Ujú. Porque si tú dices, ay, no, yo voy a hacer mi emprendimiento en China, pues no. Real. Real. A lo mejor piensa local. ¿Dónde va a ser actual. una área? ¿Dónde va a ser Actual mi local, área de piensa oportunidad? global. Claro. Depende de mi emprendimiento, es donde yo voy a acudir a donde sea posible realizar mi emprendimiento, porque si no, nada más Hay estoy quien se soñando vuela, ¿no? y no llego a nada. Sí, es Vamos a- voladísimo. Ajá, por eso es importante que lo especifiques, ¿no? Sí, claro. Bueno, y entonces luego sigue la A de arriesgados. ¿Qué tan arriesgado puedes tener las metas? Porque sí es importante arriesgarte a hacer cosas nuevas. Porque si no, estás pasitos pequeños Sí, ¿cuántas y veces? no Sí. tiene. Y arriesgarte, yo me resultados. imagino, es también quitarte paradigmas. Y a veces uno ve gente así como que no, esa persona nunca me va a hacer caso. Pero ¿qué crees? Posiblemente esa persona está buscando tu oportunidad. Entonces yo me arriesgo y voy y lo platico. Me arriesgo a decir Ujú. la oportunidad tan grande que yo tengo, ¿no? Porque yo tengo la convicción, posiblemente a mucha gente que yo tengo el paradigma de que no le va a interesar, a Claro. veces te llevas cada sorpresa, Claro. que son las personas que más comprometidas están contigo. Y arriesgadas también tendría que ser salir de tu zona de confort, ¿no? Porque dices, ay, yo nada más en mi ciudad, y sabiendo que a lo mejor tu emprendimiento puede interesarle en otros países, en otros lados, donde tú puedes tener esa posibilidad de llevar tu emprendimiento, ¿no? Así es. Ahora, en la parte que es limitadas en el tiempo, qué importante es ponerle fecha. Y sobre todo, ¿no? Que si lo vamos a hacer, queremos tener un cambio rápido, bueno, no nos vamos a ir a medirlo de aquí a 20 años, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en este marzo, en abril, mayo, junio, julio? ¿Y cómo quiero terminar este año? Fecha, ¿qué resultados voy a tener, ¿no? Entonces, Empezando por el día de hoy. ¿Qué meta voy a hacer el día de hoy? ¿Qué resultados voy a tener el día de hoy? Y vas a hacer una sumatoria a la semana, al mes, y es cuando tú ya alcanzaste tu meta en tu emprendimiento. En las metas Smarter, la E es de emocionante. ¿Qué tan emocionante te tiene que vibrar esa meta para que te atrevas a dar el paso, ¿no? Entonces, Claro. Y más emocionante cuando llegas a resultados. claro. Ese es un verdadero valor. Y es la verdad. Y aunque no llegues a resultados, porque estamos hablando de metas primero, es hazlo emocionado, que el resultado llegará. Así es. Esa es parte de las metas, que Claro. esa es parte que estamos. Y al final vamos a hacer que sean relevantes. Esas metas tienes que hacerlas tan enfocadas que tú, al cumplirlas, haya un cambio en tu vida. ¿Y qué entiendes por relevantes? Grande. Vivir en otro lugar, de Cambiar mejores carros, condiciones, mejor que tengas condición. otro nivel de automóvil. Un cambio. O Un que haya cambio algo, drástico. sí, que drástico, haya algo que drástico. cambie y que impacte en tu vida. Así es, ¿No? así es. Entonces, son de verdad palabras smart porque son Smart. inteligentes. Así Y es. esa es la guía de cualquier emprendedor. Padrísimo, Chío. Bien, Pues Ana, fíjate pues, que el día de déjame hoy, los cinco. el día de hoy queremos dejarte valores para emprender. El día de hoy queremos que cuando salgas con esas herramientas poderosas de llevar esa claridad, esa visión, esa certeza y esa determinación. Pero que antes sepas que tú eres un complemento, que tienes dominios en tu vida, que tienes varias áreas que cubrir para que llegues a tener esas metas específicas con fechas específicas. Pues este es
nuestro podcast. Estamos muy contentos, felices. Comparte, queremos que seas parte de la comunidad del emprendimiento de poder y de acción que desde México puede llegar a muchas partes El emprendimiento es mundial. El emprendimiento es mundial. Todos emprendemos en todas partes del mundo, no hay diferencia. Pero emprendimiento con valor. Emprendimiento Claro. con valor. Eso es básico. Eso es básico. Tener Así es. ética, tener respeto. Emoción. Principalmente a ti mismo, ¿no? Claro que sí. Bueno, Pues vamos con todo y nos vemos en el Y siguiente. recuerden que los emprendedores somos seres de De otro otro mundo.